Saludos, estimados participantes, espero que se encuentren muy bien. Eh, ¿Qué vamos a hacer en este video? Vamos a tratar acerca de las funciones condicionales, fórmulas condicionales con funciones lógicas en sí, sería lo correcto. ¿Qué sucede? Excel tiene una gran ventaja al poder permitirnos trabajar con operaciones lógicas. Y es el hecho de que con esto nosotros podemos de cierta forma permitirle al mismo Excel que realice la toma de decisiones en ciertas circunstancias. Normalmente nosotros en una hoja de cálculo tenemos operaciones que pues realizan cálculos numéricos, estadísticos, tal vez transforman texto, pero estas fórmulas que tenemos en la hoja de cálculo de cierta manera son estáticas en el sentido de que siempre van a realizar el mismo proceso. Lo que van a cambiar son los datos. Pero ¿qué pasa si nosotros disponemos en Excel de un método que nos permite modificar, ¿sí? ¿Qué acciones realiza Excel de acuerdo a una situación u otra? Entonces vamos a hacer un ejercicio donde vamos a poder ejemplificar esta situación. Resulta que yo aquí tengo este grupo de 4 personas con su nombre, edad. Yo tengo aquí el campo observación. Lo que deseo hacer en observación es registrar si estas personas son mayores de edad o menores de edad. Ahora, si es que yo lo hiciera manualmente, ¿qué tendría que hacer? Ir viendo la edad de cada uno de ellos y determinando si es mayor o menor de edad. Entonces, Paola, 42 años, será mayor de edad. Omar, 15 años, menor de edad. Marcia, 11 años, menor de edad. Luis, 9 años, menor de edad. Pero ¿qué sucede? Si yo hago esto de estas 4 personas, pues estaría bien, tal vez, no me llevaría mucho tiempo y bueno, no es un proceso muy complejo. Pero ¿qué pasa si yo tengo este mismo caso, pero no de 4 personas, sino de 20 o de 100 o de 1000 o de 1 millón? Va a tomar demasiado tiempo y la idea es que el Excel nos permita automatizar este proceso. El problema está en que nosotros tendríamos que realizar una fórmula que al Excel le permita determinar si es que una persona es mayor de edad o menor de edad. Entonces lo que vamos a hacer es enseñarle a Excel este proceso una vez y que él lo repita luego para determinar a qué grupo pertenece cada uno de ellos. Como antecedente, para yo hacer esto necesito y dispongo de hecho en Excel eh, de unos elementos que son los operadores lógicos, ¿sí? Los operadores lógicos como el menor que, el mayor que, ¿sí? El igual, perdón, ¿dónde se me fue el igual? Ahí está, el igual, ¿sí? O también el menor o igual que, el mayor o igual que, y también el distinto que, ¿sí? Estos operadores me permiten hacer comparaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a poner aquí en esta celda, voy a poner una fórmula que dirá igual. Y voy a hacer una fórmula muy sencilla, voy a poner 8 menor a 10, ¿sí? Menor que 10. 8 menor que 10. Esta es una operación lógica, donde el Excel, como entiende numéricamente estos datos, puede compararlos. Entonces va a comparar 8 menor a 10. Y me va a devolver la respuesta verdadero. ¿Por qué? De cierta manera lo que yo hice en la fórmula es preguntarle al Excel si 8 es menor a 10. Y Excel me responde, pues sí, es verdad, entonces me devuelve verdadero. En cambio, si yo vengo acá y le pregunto, por ejemplo, 3 es mayor a 6, ¿sí? 3 es mayor a 6, falso, no es así. Entonces, ¿qué pasa? Los operadores lógicos me permiten obtener dos únicas respuestas posibles, verdadero o falso. Y gracias a esto es que yo puedo ocupar estos operadores en algunos procesos para obtener ciertas acciones que, como les mencionaba, eh, permiten que el Excel determine qué hacer en ciertas circunstancias y qué hacer
en otras circunstancias, ¿sí? Entonces, el Excel va a tomar decisión de cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy para esto a utilizarlos, a estos operadores lógicos dentro de una función. Esta función es la función si. La función si me permite realizar una operación lógica y determinar qué sucederá si es que la respuesta a esa operación lógica es verdadero. Y de la misma manera me va a permitir determinar qué pasará en cambio si la respuesta a esa operación es falso. ¿Sí? Entonces, para eso la función sí me va a pedir tres cosas. Me va a pedir, primero, la prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? La prueba lógica es la pregunta que yo quiero hacer o la operación lógica, la comparación. ¿Sí? Por ejemplo, 8 es menor a 3, 7 es mayor a 4, A es igual a B. ¿Sí? Esa operación lógica que yo quiero hacer va aquí en prueba lógica. Punto y coma. De ahí que tendré que ubicar el valor si verdadero. ¿Qué quiere decir valor si verdadero? ¿Qué es lo que pasará, ¿sí?, si es que la prueba lógica dio verdadero en su resultado? Entonces, aquí en valor si verdadero yo determino una variable, o mejor dicho, una referencia, una constante, una operación, ¿sí?, o incluso una función que se ejecutará si es que esta prueba lógica es verdad. Luego, punto y coma, valor si falso. En cambio, aquí en el valor si falso iría o se establecería qué se realizará si es que la prueba lógica me da como resultado valor falso, ¿no? Es decir, en valor si verdadero realizará un proceso si es que la prueba lógica es verdad. Y en el valor si falso será lo contrario. Hará otra acción, ¿sí?, en el caso de que la prueba lógica en cambio sea falso, ¿sí? Una vez que tengo estos tres argumentos, pues cierro el paréntesis y termino la función si. Esta es la sintaxis de la función si. Ahora bien, lo vamos a aplicar en un ejercicio que podríamos hacer en papel o mentalmente, justamente es el que planteé en un inicio, y que estaríamos todos pues en capacidad de desarrollarlo porque es un tema general que conocemos. Resulta, como les decía, que tengo estas cuatro personas con sus edades y yo quiero que se establezca si es menor o mayor de edad en cada uno de ellos. Entonces yo lo que voy a hacer es, para no realizarlo manualmente, voy a utilizar una función una fórmula con la función si para que lo haga automáticamente, es decir, para que el Excel determine si la persona es mayor o menor de edad. Entonces voy a hacer aquí la fórmula, ¿no? Como es una fórmula, empiezo con el igual. Ahora pongo la función si y me aparece en el listado la función si. Abro paréntesis. Y fíjense que aquí me aparece justamente la sintaxis que les mencioné anteriormente. Está bien. Ahora, ¿qué es la prueba lógica? Hablábamos que la prueba lógica es la pregunta. Si se dan cuenta, está en negrilla aquí la prueba lógica en la sintaxis. Está en negrilla porque es lo que ahora, en este momento, necesito ingresar en la función si. Pero ¿cuál es esa pregunta que yo voy a hacer? Entonces aquí viene un punto muy importante. Yo, como usuario, tengo que esclarecer puntualmente qué es lo que quiero determinar y cómo lo determino. Es decir, en otras palabras, si es que yo sé cómo resolver el problema, pues ahí podré replicarlo para que el Excel lo automatice. Pero si yo no entiendo la situación, no puedo determinar cuál es la solución al problema, pues yo no voy a poder mucho menos plantear la fórmula que la solucione. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero saber, pongamos el caso de Paola. Si yo quiero saber si Paola, que tiene 42 años, es mayor de edad o menor de edad, ¿qué necesito? Necesito conocer su edad, lo cual yo sí lo tengo. Ahora, ¿yo cómo sé que una persona es mayor de edad? Porque su edad es de 18 o más años, ¿sí? ¿Cómo transformo esa lógica que acabo de yo determinar, cómo la transformo en una fórmula con la función si, cómo lo transformo en una operación lógica, ¿sí? Sabemos que para ser mayor de edad debe su edad ser mayor o igual a 18 años.
¿sí? Entonces, ¿cómo transformo esa operación de mi mente a una operación lógica? Lo que estaría preguntando en otras palabras sería si la edad, ojo, estoy utilizando la referencia donde está la edad, ¿no? Si la edad es mayor o igual a 18. Esta operación que está aquí es la operación lógica que yo acabo de transformar de mi pensamiento al planteamiento de la fórmula como una operación lógica. Entonces yo pregunto si la edad es mayor o igual a 18, ¿sí? Indistintamente qué edad esté aquí, porque podría estar 42, como podría estar 3 años, como podría estar 60. Eso nosotros no lo tomamos en cuenta en ese momento. ¿Por qué? Porque esa información de ahí puede cambiar, ¿sí? Entonces simplemente tomamos el caso de que si la edad que está ahí es mayor o igual a 18. Esa es mi pregunta. Ahora, punto y coma. ¿Qué pasa si la edad es mayor o igual a 18? En el valor si verdadero quiero determinar que si la edad es mayor o igual a 18 se supone que es mayor de edad. Entonces quiero que aparezca el texto mayor de edad. Entonces en el valor si verdadero voy a poner entre comillas mayor de edad. Cierro comillas. ¿Por qué entre comillas? Recordemos que todo texto dentro de una fórmula debe ir entre comillas. Únicamente nombres de funciones, nombres de objetos o de celdas que nosotros hayamos establecido, ellos no van entre comillas. Pero lo que son textos, por ejemplo en este caso un mensaje que va a aparecer en la celda, pues debe estar entre comillas. Este será mi valor si verdadero. Ahora, punto y coma, valor si falso. Entre comillas ahora, punto y coma, entre comillas, menor de edad. Cierro paréntesis. Si se dan cuenta, la pregunta es lo que determina qué pongo en el valor si verdadero y qué pongo en el valor si falso. En este caso mi pregunta es, si la edad es mayor o igual a 18, pues será mayor de edad. Caso contrario, ¿qué será? Menor de edad. Si ustedes se dan cuenta, en esta situación lo que sucede es que la edad que yo pregunto, ¿no? Dependiendo de la edad, voy a tener solo dos respuestas, mayor de edad o menor de edad. Es por esto que yo puedo utilizar la función sí. ¿Qué pasaría si yo tengo más posibles respuestas? Por ejemplo, tengo menor de edad, mayor de edad, adulto mayor. Tengo tres posibilidades de respuesta. Ahí yo no podría aplicar una función sí tal cual la he explicado en este momento. ¿Cuándo ocupo una función sí? Solo una función sí tal cual acabamos de ver. Cuando yo tengo dos posibilidades de respuesta. En este caso la primera es que sea mayor de edad y la otra es que sea menor de edad. Todo en base a la pregunta que acabo de realizar. Pulso Enter y me dice Paola es mayor de edad. ¿Por qué? Porque su edad es de 42 años. Correcto. Ahora, si yo quiero aplicar para los demás, ¿qué hago? Me voy a la celda que acabo de calcular, selecciono esa celda, me voy a la esquina inferior derecha, al cuadro, al botón de relleno, doble clic y se rellenan todas las celdas de observación, pero con la respuesta que debe ser acorde a la edad de cada uno. Por ejemplo, aquí tengo Paola mayor de edad, Omar menor, Marcia menor, Luis menor. Pero ¿qué pasa si a Luis yo le pongo 19? Ya me devuelve como mayor de edad. Entonces fíjense qué interesante lo que podemos hacer con la función sí, ya que nos permite enseñarle al Excel a realizar una acción para que la replique nuevamente las veces que sean necesarias. De esta manera está analizando información y tomando como respuesta de acuerdo al caso si puede ser un valor sí verdadero o el valor sí falso. Vamos a hacer otro ejemplo acá, pero ya no con un texto, sino con una operación o valores numéricos. Voy a borrar esto que está aquí, que es lo que vamos a resolver. Resulta que aquí yo tengo este listado de productos. Y para el ejercicio, ¿sí? Específicamente, hemos creado esta lista con el nombre del producto, el tipo de producto y el precio. Lo que nosotros queremos hacer es calcular el IVA. Si yo quiero calcular el IVA, pues pondríamos, ¿no es cierto? Igual el precio multiplicado por el 12%. ¿Sí? Y me daría el IVA
de todos los productos. Estaría bien. Pero ¿qué sucede? Aquí hay una situación. Yo quiero que me calcule el IVA, pero únicamente a los productos que no son víveres. En otras palabras, si un producto es de la categoría víveres, pues su IVA será de 0. ¿Sí? No se cobrará IVA. Entonces, ¿qué pasa? De igual manera, si yo quisiera hacer esto manualmente, me tocaría ir viendo cada producto y calculando su IVA si es que corresponde. Pero lo que voy a hacer es que Excel lo haga de forma automática. Entonces, voy al IVA, ¿sí? Porque es donde voy a calcular el IVA. ¿Y qué tengo que analizar? Que en el IVA yo tengo dos posibilidades de respuesta. La una es que sí cobre IVA y la otra es que no cobre IVA. Entonces tengo dos posibles respuestas. ¿Quiere decir que voy a ocupar una función? Sí. ¿Cómo hacemos esto? Voy a poner igual, sí, y abro paréntesis. Y me pide la prueba lógica o la condición o la pregunta. Ahora, aquí ya es muy importante. ¿Cómo yo sé que un producto debe o no cobrar IVA? ¿Sí? En este ejercicio. Según este ejercicio dice que todos los productos que sean víveres no cobran IVA. Su IVA será 0. Entonces yo podría preguntar si el tipo de producto del RON, si B51, es igual, entre comillas, a víveres. Entre comillas, sí, porque es un texto. Entonces lo que estoy preguntando es si en B51 está escrita la palabra víveres, ¿sí? Yo sé, como les decía, yo sé que aquí no está la palabra víveres, pero nosotros hacemos el análisis no en base al dato que está ahí, porque ahí podría estar víveres, podría estar varios, aseo, lo que sea, otra categoría, no sabemos, no siempre va a estar la misma, ¿sí? Entonces, lo único que hago es analizar en base a qué, al problema y la solución que estoy planteando. Entonces, si B51 es igual a víveres, punto y coma. Valor sí verdadero. ¿Qué pasa si es que el producto es de la categoría víveres? ¿Se cobra o no se cobra IVA? No se cobra IVA, entonces el IVA será 0. Fíjense que aquí pongo el 0 sin comillas porque es un número, entonces en las fórmulas los números no necesitan comillas. ¿Qué pasará si yo le pongo comillas al 0? Pues me va a devolver como respuesta 0 cuando sea de la categoría víveres. Pero ese 0 no va a ser un número en realidad, va a ser un texto, ¿sí? Y yo no podría operar con ese valor si es que fuese el caso que quisiera operar. Entonces, por eso utilizo solo las comillas para textos, nada más. Entonces, si la categoría o tipo del producto es igual a víveres, valor si verdadero, ¿qué será? 0. 0 de IVA. Punto y coma. Caso contrario. ¿Qué pasa si el tipo de producto no ha sido igual a víveres? Sí deberá cobrar IVA, entonces multiplicaré el precio C51 por el 12%. ¿Sí? Por el 12%. Cierro paréntesis y pulso Enter. Y me devuelve el IVA. ¿Por qué? Porque el RON es de licores y pues sí se cobra IVA. Voy a rellenar y ¿qué sucede? Fíjense. Arroz de víveres, 0 IVA. Azúcar, 0. Harina, 0 porque son de víveres. Vino es de licores, si se cobra IVA. Cigarrillos de varios, si se cobra IVA. ¿Sí? Entonces fíjense cómo pudimos realizar este proceso automatizando el cálculo del IVA cuando corresponde. ¿Sí? Aquí algo muy importante. Yo podría hacer lo siguiente. Si se fijaron, yo aquí en la fórmula multiplico C51, que es el precio, multiplico por 12%. Este 12% es una constante, siempre va a ser 12%, pero ¿qué tal si yo mejor multiplico C51, que es el precio, pero por el IVA que tengo guardado aquí en esta celda? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como el IVA, este 12%, va a ser el mismo que se multiplica en todas las celdas cuando cobre IVA, ¿sí? Entonces B58 debe ser una referencia absoluta. Estos signos de dólares o strings o de moneda determinan que una referencia es absoluta. Quiere decir que esta referencia, B58,
Si yo arrastro la fórmula, esta referencia B58 siempre va a seguir siendo B58, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, B51, que es el tipo del primer producto, en el siguiente caso, pues ya cambiará al tipo del segundo producto y así sucesivamente, porque es una referencia relativa. En cambio, el IVA, es una referencia absoluta. Entonces, la ventaja es que termino la fórmula, relleno y pues tengo los mismos resultados. Pero ¿qué tal si es que el IVA pasa del 12 al 13%? Solo cambio aquí el 13% y el IVA cambiará en todos los cálculos que se realicen. ¿Sí? Entonces fíjense que esto es muy interesante cómo se puede realizar este proceso. Yo dentro del valor sí verdadero, fíjense que aquí utilicé solo un número 0, ¿sí? En el otro caso, en cambio de la edad que hicimos, pusimos un texto, entre comillas. O también podría poner que una operación en el valor sí falso o en el sí verdadero, podría poner una operación. Quiere decir que también podría utilizar ¿qué? Funciones dentro del valor sí verdadero y el valor sí falso, ¿sí? Entonces fíjense que se puede hacer este tipo de cosas. Ahora bien, ¿qué sucede? Voy a hacer un pequeño ejercicio aquí donde vamos a ver ciertas situaciones que nos van a permitir entender que hay otras posibilidades para las funciones lógicas y en este caso la función sí. Por ejemplo, voy a hacer este ejercicio. Resulta que tengo aquí una tabla con 3 empresas donde tengo sus ingresos y sus egresos. Yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Como tengo ingresos y egresos, quiero saber en estado si la empresa está en superávit o está en déficit. ¿Sí? ¿Por qué razón o cómo determino esto? Si es que mis ingresos, mejor dicho, los ingresos de la empresa son superiores a los egresos, tengo un superávit. Pero si los ingresos son menores a los egresos, tendré un déficit. Entonces en estado tendré que aplicar una fórmula de la siguiente manera. Vamos a poner igual. Como tengo dos posibles respuestas en estado, que puede ser superávit o déficit, pues voy a ocupar de entrada una función sí. Abro paréntesis y ¿cuál es la pregunta que tengo que hacer? ¿Cómo determino que es superávit o déficit? Lo determino comparando los ingresos y los egresos. Entonces, voy por ejemplo a empezar determinando si hay un superávit. ¿Sí? Entonces, ese será mi valor sí verdadero. ¿Cuál será la pregunta? La pregunta será si los ingresos son mayores a los egresos, ¿sí? Si los ingresos son mayores a los egresos, punto y coma. ¿Cuál será el valor sí verdadero? Entre comillas, superávit. Ese es el valor sí verdadero. Punto y coma. Caso contrario, ¿qué pasa si los ingresos no han sido mayores a los egresos? En cambio, tendremos un déficit. Cierro comillas, cierro paréntesis. Pulso Enter. Y en efecto, aquí mis ingresos son menores a los egresos, tengo un déficit. Pero acá mis ingresos son superiores a los egresos, hay un superávit. Igual si yo cambiara, por ejemplo, Hidalgo Hermanos dice que 25,000 fueron los ingresos y 3,000 los egresos, entonces hay un superávit. Pero ¿qué pasa si los egresos han sido 30,000? Ahora hay un déficit, ¿no? Está haciendo la comparación. ¿Sí? Entonces, fíjense, no ha habido ningún problema. Todo está muy claro. Vamos con otro ejercicio. Resulta que aquí yo tengo este listado de que está registrando, valga la redundancia, pagos que se han hecho de una empresa, qué sé yo, que tal vez realiza créditos o que realiza ventas bajo crédito. Entonces yo tengo en esta tabla el pago que se ha hecho, si es en efectivo o crédito y de cuánto fue la venta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se vendió 75,000 y fue en efectivo. Se vendió a crédito 45,000, a crédito 48,000 y así. Entonces yo quiero determinar una comisión para mis empleados. Acá justamente me dice que la comisión 1
será, cuando el pago sea en efectivo, la comisión será de $1000. Y si el pago es a crédito, la comisión será de $300. Entonces, en la comisión 1 también tengo dos posibles respuestas. La primera es que que la comisión sea de $1000, o la otra que sea de $300. Entonces, igual voy a tener que usar una función sí. Y abro paréntesis. Ahora bien, ¿cómo determino si la comisión es de $1000? Dice que si el pago es en efectivo será de $1000. Entonces, preguntaré si el pago, ¿sí?, es igual, entre comillas, a efectivo. Perdón, aquí se me fue otro símbolo, ahí está. Entre comillas, efectivo. Si el pago es igual a efectivo, punto y coma, entonces la respuesta de la comisión 1 será 1000. Fíjense que aquí escribo 1000, no pongo con el signo de dólares ni nada, porque ello estaría haciendo que esos 1000 no sean un número, sino un texto. Entonces es muy importante que nosotros hagamos eso de cierta manera, considerando qué tipo de datos vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner 1000 como un número, simplemente sin utilizar signos de moneda ni nada. ¿Sí? Ese es mi valor sí verdadero. Si la forma de pago es igual a efectivo, la comisión será de $1000. Punto y coma. Caso contrario, la comisión será de $300. ¿Sí? Entonces tengo esta fórmula. Pulso Enter y me devuelve la comisión de cada caso, ¿no? Fíjense que todas las que son de crédito tiene 300 y todas las de efectivo tiene 1000. ¿Sí? Vamos a la otra comisión. Dice que hay otra posible comisión. Esta posible comisión, en cambio, será el 10% de lo que vendió si es que la venta es desde $50,000 hacia arriba o más. ¿Sí? O el 2% de lo que vendió si la venta fue menor a 50,000. Quiere decir que, por ejemplo, en el primer caso mi venta fue de 75,000. 75,000 es mayor, ¿sí? Perdón, va desde 50,000 hacia arriba. Entonces, tengo que sacar el 10% de esa venta como la comisión. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, en el caso de este valor 45,000, no es igual o mayor a 50,000, entonces la comisión será solo del 2%. Entonces vamos a poner igual, yo tengo dos posibles respuestas, que sea el 10% o el 2%, pero ya voy a calcular ese valor, ¿no? Pero tengo esas dos posibles respuestas, 10% o 2%. Entonces, voy a poner igual si, abro paréntesis, y acá viene la pregunta. Si dice que será la comisión el 10% de las ventas que sean desde 50,000, entonces tengo que determinar si la venta que se realizó en este caso es igual o mayor a 50,000. Entonces tendré que preguntar, ¿la venta que ha realizado es mayor o igual a 50,000? ¿Sí? Porque dice que será el 10% de las ventas si la venta es desde 50,000 o más dólares, ¿no? Entonces, si la venta es mayor o igual a 50,000, punto y coma, la comisión será de el 10% de lo que vendió. Entonces, fíjense, aquí yo voy a multiplicar la misma venta, lo que vendió, lo voy a multiplicar por el 10%, porque es lo que va a recibir de comisión. Caso contrario, tendré que multiplicar lo que vendió, pero únicamente por el 2%. Entonces, ¿de qué pasa aquí? Yo aquí pregunto si es que la venta es mayor o igual a 50,000, pues sacaré el 10%. Caso contrario, solo sacaré el 2%. Pulso Enter y me devuelve. Fíjense que acá la venta de 75,000 supera la base de 50,000, entonces saco el 10%, es de 7,500. Pero esta venta de 45,000 no supera los 50,000, por lo tanto solo saco el 2%, que es 900. ¿Sí? Ahora, acá viene un caso especial. En la comisión 3 me dice que la comisión 3 será el 15% de lo que se vendió, pero si fue en efectivo y mayor a 50,000. Caso contrario, la comisión será 0.
Entonces, ¿qué pasa? Igual aquí yo tengo dos posibles respuestas. Que la comisión 3 sea el 15% o sea del 0%. Pero ¿qué sucede? Si ustedes se fijan, dice que para que sea el 15%, la venta debe ser en efectivo y mayor a 50,000. Quiere decir que no hay una condición. No dice que solo sea en efectivo. Dice que sea en efectivo y mayor a 50,000. Hay dos condiciones que deben cumplirse. Entonces, ¿qué sucede? La función sí solo me permite hacer una condición o una pregunta a la vez. Pero ¿qué pasa si yo necesito que se verifiquen o se validen varias condiciones? Puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer uso de la función i o de la función o. La función i y la función o me permiten realizar varias preguntas. Pero la función i me devuelve verdadero si todas las condiciones son verdadero. En cambio el o me devuelve verdadero si al menos una condición es verdadero. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Cuando utilizo el i, cuando todas las condiciones deben cumplirse. Por ejemplo, en el caso de la comisión 3 dice que debe ser la venta en efectivo mayor a 50,000, entonces debe cumplirse las dos, debe utilizar una función i. En cambio, la función o es cuando, como tal cual lo dice la función, cuando necesito que se cumpla una condición o se cumpla otra. Entonces, ¿cómo lo utilizo esto dentro de la función si? Me voy a la comisión 3, voy a poner igual si y abro paréntesis. Pero en la prueba lógica yo no puedo poner dos preguntas, solo puedo poner una. Entonces si yo pusiera una empezaría viendo si es en efectivo la compra, entonces pondría si A10, que es la forma de pago, es igual, entre comillas, a efectivo. ¿Sí? Ahí estaría mi primera condición. Pero yo no puedo poner ahora punto y coma y preguntar si es mayor a 50,000. Venir y preguntar si la venta es mayor a 50,000. ¿Por qué? Porque esta condición que estoy poniendo aquí de la venta mayor a 50,000 ya es el valor si verdadero. No es una pregunta, es un valor si verdadero, no es la prueba lógica. Entonces yo no puedo hacer esto. Entonces, ¿qué hago? En la misma prueba lógica voy a utilizar la función i. Y nuevamente abro paréntesis, pero fíjense que este paréntesis es de otro color porque está dentro de otro paréntesis. Entonces la función i me pide valor lógico 1, valor lógico 2 y puntos suspensivos porque puedo poner varios valores lógicos. ¿Valor lógico en qué sentido? Que puede ser una operación lógica o un valor lógico. En este caso voy a poner operaciones lógicas. Y mi primera pregunta es, si el pago A10 es igual, entre comillas, a efectivo. Ese es del valor lógico 1, la primera pregunta. Punto y coma, ¿cuál es la segunda pregunta? Si la venta es mayor o igual a 50,000. Y así yo podría poner punto y coma más y más preguntas. ¿Sí? Pero como no tengo más condiciones ni preguntas, simplemente cierro paréntesis y fíjense que regreso a la función sí y sigo en la prueba lógica. Es decir, que todo eso de la función i es un grupo de preguntas donde, como es la función i la que estoy ocupando, si es que todas estas preguntas son verdadero, me responde una sola respuesta como verdadero. ¿Sí? Quiere decir que si es en efectivo y es mayor a 50,000 la venta, pues es verdad todo. Pero ¿qué tal si es en efectivo, pero la venta no es mayor a 50,000? Pues me devuelve falso. Entonces, como ya termino la función i, regreso a la prueba lógica y ahora pongo punto y coma. ¿Qué pasa si se cumplen las dos condiciones? Dice que será la comisión el 15% de las ventas, es decir, que multiplicaré la venta por el 15%. Ese es el valor si verdadero. Luego, punto y coma, el valor si falso. ¿Qué será el valor si falso? Dice que
Caso contrario, la comisión será 0. Entonces no hago ningún cálculo. Y fíjense que aquí tengo en la función sí, dentro de la función sí, en la prueba lógica, una función y con dos condiciones. Luego, una operación en el valor sí verdadero y por último una constante de 0 en el valor sí falso. Cierro paréntesis y pulso Enter. Y me devuelve la comisión 3. ¿Sí? ¿No es cierto? Ahora bien, ¿qué sucede? Hay un caso muy interesante. Yo puedo realizar este tipo de situaciones, pero ¿qué sucede si, por ejemplo, en este ejercicio que es similar al inicial, yo tengo un grupo de personas con sus edades? Pero yo necesito determinar si la persona es menor de edad, mayor de edad o adulto mayor. Resulta que tengo tres grupos, tres posibles respuestas aquí, dependiendo la edad. Menor de edad, si es que la edad es menor a 18, ¿no es cierto? Mayor de edad, si es que la edad es de 18, es mayor o igual, perdón, a 18, hasta que la edad sea igual a 65. O bueno, no sería, hasta menor que 65. ¿Sí? Y adulto mayor sería mayor o igual a 65 años. ¿Sí? Entonces tengo tres grupos, ya no tengo dos. Entonces, ¿qué sucede? La función sí me permite poner valor sí verdadero y valor sí falso. Solo dos posibilidades. Pero aquí yo no tengo dos posibilidades, tengo tres. Entonces aquí lo que voy a utilizar es una función sí anidada. Anidada casi digo. Anidada, sí, una función anidada. ¿Por qué? Porque es una función dentro de otra función, ¿sí? ¿Cómo resolvemos esto? Primero, yo en grupo voy a iniciar con el signo igual. Ponemos sí y abrimos paréntesis. Voy a empezar verificando si la persona es menor de edad. Entonces voy a preguntar si su edad es menor a 18. Como lo hicimos en el anterior. En el anterior creo que empezamos con mayor de edad. Pregunté si la edad era mayor o igual a 18. En este caso empiezo desde el más bajo. Entonces, si la edad es menor a 18, punto y coma, ¿sí? Valor sí verdadero. ¿A qué grupo pertenecen quienes tengan su edad menor a 18? Serán, entre comillas, menor de edad. Ahora, ya pongo el valor sí verdadero. Si yo pulso punto y coma, tendré que ubicar ahora el valor sí falso, pero yo no puedo poner directamente que caso contrario será mayor de edad. ¿Por qué? Porque ¿dónde me queda el adulto mayor? No puedo, ya no tengo más argumentos donde preguntar eso. Entonces, ¿qué hago? Termino el valor sí verdadero de menor de edad, pongo punto y coma y en el valor sí falso voy a ubicar otra función sí. Fíjense que este sí está dentro del primero, ¿no? Esta función sí. Abro paréntesis, también es de otro color, ¿sí? Para identificarlo. Y en esta función sí, ahora voy a ir al siguiente caso, del mayor de edad. ¿Cómo sé que una persona es mayor de edad? Dice que es de 18 hasta menos de 65 años. Entonces aquí yo lo que haría es preguntar si la edad de la persona es menor a 65. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no pregunto si es mayor o igual a 18? ¿Sí? Y que sea también menor a 65. ¿Por qué? Porque si una persona tiene 16 años, por ejemplo, viene acá y pregunta, ¿16 es menor a 18? Sí, es menor de edad y se acabó. Ya termina ahí la fórmula y me devolverá menor de edad. Pero ¿qué tal si pregunta y viene? Sí, 34 años, que es la edad, 34 es menor a 18, no. Entonces pasa directamente acá,
se salta el valor sí verdadero y pasa al valor sí falso y pregunta acá, sí, 38 es menor a 65, sí, y ahí sí será que en cambio, mayor de edad. Entonces, ¿qué pongo? Punto y coma, entre comillas, mayor de edad. ¿Sí? Ese es el valor sí verdadero. Ahora, ¿qué pasa si no es menor de edad ni es mayor de edad? Lo único que me queda es que sea adulto mayor. Ya no pregunto aquí en el punto y coma, en el valor sí falso, no pregunto si la edad es mayor o igual a 65. ¿Por qué? Porque por ende, ¿sí? Se sobreentiende que si no es menor de edad ni es mayor de edad, pues será adulto mayor. Entonces pongo directamente adulto mayor. Cierro comillas. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Fíjense que cierro dos paréntesis. El último paréntesis que yo cierro en una fórmula siempre debe ser de color negro, ¿sí? El último paréntesis siempre debe ser de color negro. Pulso Enter y me devuelve adulto mayor. En este caso relleno. Me devuelve adulto mayor, mayor de edad, adulto mayor, mayor de edad, menor de edad. Y de esta manera yo he anidado funciones. Sí. Entonces, dependiendo qué quiero yo realizar, voy a poder anidar de una u otra manera. ¿Sí? Este es un caso. ¿Sí? Otro caso podría ser no con comparación de valores, sino con comparación de grupos, de textos, ¿sí? Siempre y cuando nosotros podamos hacer una operación lógica en base a esa información, ¿sí? Esa sería una explicación acerca de estas funciones lógicas como son el sí y el sí anidado. Aparte de eso hemos visto, por ejemplo, cómo puedo utilizar la función y, ¿sí? Y es muy interesante lo que se puede hacer. Espero que les haya gustado esta explicación y pues nos estaremos viendo también en un próximo video. Gracias.